Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy analizaremos acerca de la posibilidad de formar una coalición de partidos y movimientos y personas, es decir, una coalición que se fundamenta en, primero, internautas, segundo, personas y tercero, organizaciones de todo tipo, políticas, civiles, gremiales, que se unen para hacer frente al neoliberalismo. Recordemos que esta semana se han reunido en Colombia con Mike Pompeo los presidentes y los delegados de los presidentes, entre ellos Juan Guaidó. A la cabeza de toda esta reunión estuvo Duque, el presidente de Colombia, para coordinar cómo se debe manejar las próximas elecciones de Bolivia, cómo se debe tumbar al régimen de Maduro, cómo se puede frenar a todas las protestas que se suceden en América del Sur. Ese ha sido el motivo de la reunión y ellos han formado ya una coalición transnacional para interferir directamente en las elecciones, como lo hizo Estados Unidos y Brasil en el momento de la caída de Evo Morales, como también lo hacen los países de Prosur cuando quieren intervenir en las decisiones democráticas de Venezuela. Asimismo, esto nos obliga a pensar seriamente en una coalición, no solamente ecuatoriana, sino una coalición latinoamericana para frenar al neoliberalismo, que como hemos visto ha tenido algunas consecuencias graves para la vida de los latinoamericanos. La primera consecuencia grave de un gobierno neoliberal fue la bancarrota económica de Argentina, que después de un periodo de 14 años de crecimiento económico increíble y extraordinario, fue a parar al basurero. Lo mismo tenemos el problema de Brasil, que después de un gran periodo de Lula de 10 años, también se vino abajo. Tenemos el periodo de Bolivia, que en este momento, después de un periodo de crecimiento extraordinario a nivel mundial, que superaba todas las expectativas de cualquier país, hoy se encuentra en un frenazo económico y en un decrecimiento ya marcado desde la caída de Evo Morales. A su vez, tenemos la aplicación del neoliberalismo en Chile, que de pasar a ser el país estrella internacional del neoliberalismo, una demostración de lo ventajoso que era esta fórmula económica, hoy se enfrenta al hecho de que la desigualdad se ha convertido en el principal problema de Chile y que los chilenos no pueden tener acceso a la educación, a la salud, al seguro, estabilidad laboral y viven prácticamente como pobres de clase media, es decir, individuos de la clase media que son pobres porque están tan endeudados que terminan al final del día con una deuda, no con un ingreso económico. Esto se suma al problema de Colombia, donde, como todos hemos visto, el gobierno se sostiene porque primero ya le han intimidado, le han amenazado a la alcaldesa de Bogotá. Luego les han puesto en la parrilla para recibir tiros a todos los senadores de la izquierda y representantes al Congreso de la izquierda colombiana. Y finalmente han sido exterminados una numerosa cantidad de campesinos y líderes que se atrevían a unificar
a las personas en los campos a través de grupos para manifestarse, para reclamar derechos, etcétera, etcétera. Este es el panorama que se vive en lo que es Sudamérica. No se diga lo que ha significado el neoliberalismo aplicado en Honduras, El Salvador, Guatemala, y que se aplicó por largo tiempo en México, lo que ahora ha generado el aparecimiento de bandas juveniles, de maras, que se han apropiado de esos países y generan inseguridad, peligro y olas migratorias que invaden México para llegar a la frontera de los Estados Unidos. Tenemos un panorama muy claro de lo que ha significado estas décadas de aplicación del neoliberalismo que han conducido a la inestabilidad de la política, de las personas y de la vida en América Latina, con un increíble saqueo de los recursos naturales, una explotación laboral inmisericordia y una inseguridad social que ha convertido a América Latina en la superficie terrestre más insegura del mundo. Los países, las ciudades, las villas viven la inseguridad y la posibilidad de perder la vida propia de sus hijos, etcétera, de perder sus bienes por la inseguridad. La vivimos aquí en Quito. Sabemos que subirse al trole es exponerse a los ladrones. En fin, esto nos lleva a pensar que tenemos que formar una coalición. Esta coalición podría estar y participar en las elecciones gracias a la posibilidad que abre la lista 5 de Rafael Correa. Rafael Correa está interesado en enfrentar las próximas elecciones no como un partido político, sino como una coalición. Esta coalición tendría como objetivo fundamental ganar las elecciones para convocar a una asamblea constituyente. Esto significa que el presidente y la vicepresidenta o la vicepresidenta y el presidente que se elijan serían tan solo por un máximo de 2 años, en los que tendrían que, en los primeros 6 meses, llamar a una asamblea constituyente, convocar a elecciones para los asambleístas y elaborar una nueva constitución que podría llevar inclusive un tiempo mayor. El tiempo restante sería para la aplicación de las normas fundamentales de esa nueva constitución, que debe enfrentar los problemas más importantes que nos ha revelado el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuáles son los problemas más importantes que nos ha revelado el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno del dictador? Es, primero, que en Ecuador la traición política es pan de todos los días y que eso significa impunidad. Por tanto, la nueva constitución debe, entre todas las primeras normas que señalar, es cómo se evita y se castiga la traición política. Segundo, tenemos que tener una nueva constitución que nos señale y nos indique cómo evitar y castigar la mentira política, porque hemos vivido el gobierno de un mentiroso que ha hecho de la mentira política pública. Hasta esta semana ha salido a decir que los policías no dispararon a los indígenas y que ellos se murieron por cuenta propia. Prácticamente eso es lo que ha dicho, que él no reprimió, no hizo uso excesivo de la fuerza, que es lo que lo denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, esta nueva constitución tiene que castigar
la mentira política, la mentira del candidato que ofrece lo que no puede dar, la mentira del candidato que no cumple con lo que ofreció, la mentira del candidato que miente en los medios públicos, la mentira del candidato que usa la mentira para todo. La tercera cosa que tiene que castigar esta nueva constitución es cómo se debe evitar y castigar el botín de los cargos públicos, porque se ha convertido los cargos públicos en botín político y eso significa que la gente que gana las elecciones por un cargo público puede perder todo. Y los ecuatorianos tenemos inestabilidad e inseguridad en los servicios públicos porque los trabajadores que son contratados para el servicio público, los funcionarios públicos, todos, desde el jefe hasta el último, hasta el portero, no son nombrados porque tienen méritos, porque tienen capacidad, porque tienen virtudes, sino porque están amarrados al político que tiene el gobierno en ese momento. Tenemos que eliminar y exterminar el botín de los cargos públicos. Esta nueva asamblea también tiene que ayudarnos haciendo leyes para evitar y castigar el botín de los servicios públicos y la infraestructura estatal, porque hemos visto cómo CNT, la Petroecuador, la refinería, se han convertido en botines políticos y en sitios de disputa que se los quieren llevar y se los quieren poner en manos del mejor postor, y por debajo existe toda una cadena de sobornos, coimas y acuerdos bajo la mesa. También esta asamblea constituyente nos debe dar y nos debe resolver el problema de cómo evitar y castigar el botín de los salarios y el valor del trabajo, porque en Ecuador se ha pretendido reducir el pago salarial, se han querido inventar formas para reducir los derechos de los trabajadores y el trabajo de los ecuatorianos es un botín político como lo es en muchos países de África, en muchos países pobres del mundo, donde la mano de obra es botín político. Luego tenemos el botín, cómo evitar y cómo castigar el botín de las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo la embajada norteamericana, el gobierno de Lenín Moreno han convertido a las Fuerzas Armadas en botín, no solamente porque tienen que mantener salarios, tienen que equipar y todo eso se hace a escondidas, comprando armamentos sin consultas, sin ¿cómo se dice? Sin licitación, sin nada de eso, sino que se hace todo por debajito, pero lo más importante, es un botín, las Fuerzas Armadas y la policía, porque ellas se convierten en el mecanismo de opresión, de represión, y sirven al que está en el poder y no sirven al que está al pueblo, y también sirven a Estados Unidos y al Pentágono. Hemos visto, lo hemos vivido, sabemos que eso pasa y por eso tenemos dos bases militares, una en Manta y otra en Galápagos, violando nuestra soberanía nacional. Eso nos indica claramente que las Fuerzas Armadas y la policía son parte del botín político de Ecuador. También hemos visto y hemos comprobado, y la nueva Constitución tiene que evitar y castigar el botín de las leyes y la justicia en el Ecuador. Hemos visto cómo la Comisión, el Consejo la justicia en Ecuador pasó a estar en manos de Lenín Moreno
gracias al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Interino que él puso, y que nombra jueces, fiscales, defensores del pueblo, que sean manipulables por parte del presidente y que les sirvan para la persecución política, en tanto que la justicia común y corriente que debemos reclamar y tenemos derecho todos, se ha vuelto una justicia corrupta. Hemos vuelto a tener la justicia más corrupta del mundo. Y esto se complementa con lo que ya siempre ha sido la historia de los tres países latinoamericanos que tienen la vanguardia en la corrupción. México con la policía más corrupta del mundo, lo vemos en esta película Narcos, que están pasando por Netflix. Colombia con el ejército más corrupto del mundo, lo hemos visto en la película de Netflix Pablo Escobar, y que es parte de la serie Narcos, y Ecuador con la justicia más corrupta del mundo, que la vivimos todos los días. Nuestros abogados en las universidades no se forman para velar por los derechos y la vida y la libertad de las personas, los bienes de las personas. Se forman específicamente para ganar dinero, aprovechándose de los conflictos legales que existen de acuerdo a las leyes que tenemos. Entonces hemos creado así la justicia más corrupta del mundo. También tenemos que encontrar, y esta Constitución tiene que evitar y castigar los fraudes electorales. Hemos visto que en Bolivia el problema electoral ha sido muy grave, ha significado el golpe de Estado a Evo Morales, que en Ecuador las elecciones últimas le dieron el poder a Lenín Moreno, pero fueron muy cuestionadas, y que este problema de las elecciones se ha vuelto un problema grave porque en este momento hay interferencia por parte de empresas transnacionales que hacen noticias falsas, estadísticas falsas y penetración a cada uno de los computadores y teléfonos celulares mediante fórmulas de persuasión desarrolladas, por ejemplo, por esta compañía británica que le ayudó a Lenín Moreno, le ayudó a Donald Trump, le ayudó a Macri a ganar elecciones de manera ilegítima. Muchos de nuestros datos personales en este momento, sabemos, fueron robados. La mayor parte de los datos de toda la población ecuatoriana, confidenciales, están ahora en el Internet y han sido robados para proceder en las próximas elecciones a hacer este tipo de maniobras para ganar suciamente las elecciones del próximo año. Pero también tenemos otro problema que tienen que ayudarnos a evitar y castigar el gobierno y la nueva constitución: el enriquecimiento rápido. Hemos visto que en el Ecuador el enriquecimiento rápido se ha vuelto una obsesión, y esta obsesión tiene fundamentalmente dos mecanismos: el narcotráfico y los cargos públicos y negocios públicos, los negocios con el Estado. Pero además tenemos también el enriquecimiento rápido y desvergonzado de la banca, este crecimiento explosivo que hace que aparezcan multibillonarios como los que aparecen en Estados Unidos, en la India, en la China, en Europa, en México, como apareció Lazo, que de la noche a la mañana pasó de ser un individuo común y corriente, un gerente de banco, a tener 4.000 millones de dólares en su cuenta. Esta sanción del enriquecimiento rápido debe ser también uno de los puntos que debe evitar y castigar
la nueva constitución. También debe castigar y evitar la subordinación del Ecuador a Estados Unidos y otras potencias mundiales mediante la organización de los países latinoamericanos para defender su soberanía, mediante UNASUR, mediante CELAC, porque Estados Unidos se ha apropiado nuevamente de nuestro país y nos ha devuelto al ser el patio trasero de eso. Y no es que sea malo ser un país del patio trasero solamente, sino que lo malo de ser un país del patio trasero es que no eres un estado de los Estados Unidos. ¿A quién no le gustaría, a qué país no le gustaría ser un estado de los Estados Unidos, como el estado de California, el estado de Texas, el estado de Arizona, el estado de Nevada, que tienen derecho a tener sus autoridades, sus leyes, beneficiarse del progreso económico y tecnológico de Estados Unidos con la seguridad de unas fuerzas armadas poderosas y todo lo demás, de una policía muy eficiente, sin todo. Pero nosotros no. Nosotros no tenemos derecho a elegir al presidente de los Estados Unidos, pero ellos sí tienen derecho a elegir a los presidentes de América Latina. Lo hemos visto cuando han reconocido a Guaidó, cuando lo han reconocido a Áñez en Bolivia, a Guaidó en Venezuela, y cuando no quieren reconocer un presidente, pues ahí lo tienen a Maduro. Es decir, nos interesa, sí, ser un Estado parte de los Estados Unidos, pero con derecho a elegir al presidente, a los asambleístas, a los senadores, y a participar en la economía norteamericana en igualdad de condiciones que cualquier otro de los estados norteamericanos. No nos interesa ser país del patio trasero en el que ellos ponen las reglas del juego para la elección de presidentes, para la explotación de sus recursos naturales, para la explotación de sus manos de obra. Esto es lo fundamental que tiene que buscar y ofrecernos la nueva Asamblea Constituyente. Muchas gracias.